A lo largo de la historia, los momentos de crisis en el mundo que la iglesia ha podido experimentar, el Señor los ha sabido utilizar para poder llevar adelante sus propósitos. Y algo que no sé si tú has notado es que hay olas migratorias, ya no solamente de ucranianos saliendo de Ucrania o algo por el estilo, sino realmente hay oleadas migratorias de muchos países. En Argentina están saliendo del país, no solo en Venezuela, en muchos otros países más. Aquí mismo en Perú varias gente se está yendo y de alguna manera Dios está permitiendo que, si bien es cierto, no hay un empuje misionero tan fuerte por el tema de la pandemia y cosas así, Dios está sacudiendo a las naciones y está permitiendo que de alguna manera la gente salga de sus naciones, de sus países, llevando consigo el evangelio a otros lugares. Entonces, sigamos orando, hermanos, para que el Señor siga haciendo su perfecta voluntad y siga llevando la luz del evangelio a la salvación a tantas personas, y que Dios nos utilice a nosotros también. Ayer hemos tenido el privilegio de poder compartir el evangelio y eso es algo que queremos seguir haciéndolo constantemente, porque a eso nos ha llamado el Señor, ¿verdad? El Señor nos ha llamado a eso, a compartir el evangelio con nuestras palabras y también a poder impactar al mundo con nuestras vidas. Y eso es justamente un poco lo que quiero compartir en esta mañana con ustedes. Cómo vivir para la gloria del Señor. Y esto, muchas veces en medio del culto y de la emoción del momento decimos, ¿verdad? Gloria a Dios, gloria al Señor. Y está bien, es una frase, es una emoción o parte de la dinámica de un culto cristiano, y es algo que solemos decir los creyentes, pero va mucho más allá que simplemente una frase, no solamente es un cliché, sino que vamos a ver que es algo mucho más profundo que nosotros queremos o tenemos que entender. Y para eso le pido por favor que me acompañe a la epístola a los Corintios, primera epístola a los Corintios, capítulo número 10, versículo 23. Primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 23. ¿Lo tenemos, hermanos? Primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 23. Y la Escritura dice de la siguiente manera: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Porque, pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Si pues coméis y bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Muy bien, hermanos, esto es lo que queremos compartir en esta mañana. Como le dije, el título, por así decirlo, sería Viviendo para la Gloria del Señor, y quisiera llamar tu atención sobre qué es lo que está diciendo Dios a través de su palabra en este texto que acabamos de leer. Si pudiéramos condensarlo, si pudiéramos extraer la idea principal de ese pasaje, lo que Pablo nos está diciendo, o lo que Dios nos está diciendo a través de Pablo, es que usted y yo tenemos que ser imitadores del Señor Jesús. Tenemos que seguir los pasos del Señor Jesús. ¿De qué manera? Buscando vivir activamente para la gloria de Dios.
en la libertad que Dios nos ha dado, por supuesto, y esto es algo que vamos a profundizar hoy día, pero con amor y con sabiduría. En otras palabras, Dios nos ha dado libertad, pero esa libertad usted tiene que usarla, yo tengo que usarla para vivir buscando activamente que Dios sea glorificado, no solo con mis palabras, sino también con toda mi vida. Y eso es imitar al Señor, porque nuestro Señor Jesucristo vivió buscando hacer la gloria de Dios, ¿saben? Buscando hacer la gloria de Dios. El Catecismo Menor de Westminster, en uno de los acápites, en uno de los puntos que este catecismo declara, y si usted no sabe qué es el Catecismo de Westminster, es una de las confesiones de fe de la Iglesia cristiana. Es una, hay muchas otras más, pero el Catecismo de Westminster es una de las primeras, y este catecismo en uno de sus puntos decía: el propósito primordial del hombre es glorificar a Dios y regocijarse en Él para siempre. Entonces, si hay una meta suprema, la meta máxima, la meta más grande a la que el ser humano debe aspirar, no es material realmente, no es un estudio, no es una casa, no es una posición económica, es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Es decir, disfrutar de esa comunión, de esa relación con Dios. Ese es el objetivo. Entonces, si yo he logrado eso, o yo estoy consiguiendo eso en mi vida, hermano, ya tengo lo que me va a hacer pleno, ¿verdad? Ya tengo lo que me va a hacer sentir satisfecho. Los reformadores, los puritanos y muchos otros más, entendían esto, entendían este concepto de disfrutar de Dios, entendían este concepto de darle la gloria a Dios, y acuñaron incluso una de las cinco solas, una de las 5 declaraciones del cristianismo, y está ahí en pantalla, tú la puedes ver: Soli Deo Gloria, ¿verdad? ¿Qué significa esta frase? A Dios sea la gloria. Amén, a Dios sea la gloria. Entonces es una de las frases. Hay otras, ¿no? Sola fe, sola escritura y otras más, pero en la que queremos centrarnos hoy es esta: Soli Deo Gloria, a Dios sea la gloria. Que en todo lo que... ¿Y eso qué significaba? Es una frase muy cortita, pero implicaba mucho. Implicaba que en toda mi vida, en todos los aspectos de mi vida, yo estoy buscando que de Dios solamente sea la gloria. Usted tiene que entender que para la mente de los reformadores no había división realmente entre las cosas seculares y las cosas sagradas. Realmente Lutero y otros más enseñaban que todo era servicio a Dios, ¿no? Yo servía a Dios en la iglesia como lo hacía en mi casa. Yo estaba caminando en la presencia de Dios, no solamente cuando levantaba mis manos a orar, sino incluso cuando me estaba bañando. En cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier etapa de mi vida, yo estaba en la presencia de Dios. Y esa es otra frase que los reformadores también acuñaron, y ahí lo puedes ver en pantalla: Coram Deo. Esta frase, Coram Deo, significa la presencia de Dios. En la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que los reformadores enseñaban: los creyentes vivimos constantemente en la presencia de Dios. Es decir, yo no entro a veces decimos, ¿verdad? Vamos a entrar a la presencia de Dios cuando estamos alabando. Sí, está bien en cierto sentido, pero en un cierto sentido estamos siempre en la presencia de Dios. No solamente cuando alabamos. Amén. Y si usted entiende esto bien, esto debería tener profundas implicaciones en toda nuestra vida, porque eso significa que en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar, yo vivo en la presencia de Dios. Es decir, Dios está mirándome siempre. ¿Me entiende? Yo estoy en la presencia de Dios constantemente. Cuando me peleo con mi esposa, sí también. ¿Verdad? En todo tiempo estamos en la presencia de Dios. No es que Dios dice: uy, qué vergüenza, no te voy a mirar. No, Dios está mirando siempre. Dios está mirando siempre, en todo tiempo, en todo momento. Eso es lo que los reformadores entendían por Coram Deo. Vivimos en la presencia de Dios. Y eso es importante entenderlo, porque yo no puedo pensar que estoy glorificando a Dios cuando en mi mente existe esta división. No. En la iglesia sí, en mi casa es otra cosa. Y así yo tengo en mi mente esa división, no voy a poder entender lo que significa, lo que Pablo está diciendo cuando dice que tenemos que hacerlo todo para la gloria de Dios. Porque mira lo que dice Pablo, dice: si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, ¿y qué hay más común que comer y beber? No está diciendo si estudias teología o si estás en el seminario o si alabas a Dios, hazlo para la gloria de Dios. No, está diciendo si comes y bebes, es decir, si haces cualquier cosa. Entonces, lo primero que yo tengo que entender es que no hay una división, hermanos.
No existe, no debiera estar. Y si yo lo tengo, debo sacarlo de mi mente, debo desaprender, porque no existe una división entre lo sagrado y lo secular. No significa que mi servicio a Dios es más santo que mi trabajo. No significa que estar acá en la iglesia es más santo que estar en mi casa. En todo tiempo y en todo lugar, usted y yo estamos en la presencia de Dios. Y eso significa que yo debiera buscar o ser consciente y buscar activamente que Dios sea glorificado en todo tiempo. No solamente acá en la iglesia, cuando levanto mis manos y canto y alabo, cuando doy mis diezmos o cuando estoy escuchando atentamente la palabra de Dios y no me estoy durmiendo, métele un codazo que está a tu lado, sino cuando estoy en todo momento, en mi casa también, en el trabajo, en la combi, ¿verdad? En el mototaxi, agarrándome para no caerme, ¿verdad? O cuando estoy en el micro en hora punta, ¿verdad? Y no me quiero sacar la mascarilla, no porque tenga miedo al virus, sino porque aunque esa mascarilla no cubre los olores, ¿verdad? Igual huele. Y huele más fuerte, creo, porque se concentra ahí. Sí, no sale, porque por lo menos tú agarras y... Yo me acuerdo que hacía, cuando me iba a la universidad, así el carro estaba lleno de gente, yo abría la ventanita y aguantaba así 5 minutos hasta que volvía a respirar, ¿no? Pero con mascarilla es un poco complicado. Mira lo que dice R.C. Sproul, un ya fallecido teólogo, un gran hombre de Dios, maestro de la Biblia. Vivir corandeo es vivir toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios. Me gustó ese concepto. Y bueno, R.C. Sproul siempre se ha caracterizado por esas perlas que enseñaba, ¿no? Y si tienes la oportunidad, te animo a que leas libros de R.C. Sproul. Tiene algunos libros chiquititos que son muy buenos, de verdad. Es un gran hombre que Dios usó tremendamente. Vivir corandeo, entonces, es vivir toda la vida, dice, en la presencia de Dios, es decir, consciente de que Dios está mirándome, escuchándome, atento a todo lo que yo estoy haciendo. Y tú dirás, ¿cómo? ¿El Señor está atento a todo? Sí, recuerda, Él es omnipresente, ¿verdad? Él es omnisciente, Él está en todos lados. Bajo la autoridad de Dios, es decir, bajo su palabra, bajo los mandamientos de su palabra, para la gloria de Dios. Entonces, si yo voy entendiendo que Dios es el espectador principal, primero de mi vida, si yo entiendo que Él me ha dado lineamientos claros en su palabra y si yo quiero realmente que mi vida le dé la gloria al Señor, entonces voy entendiendo lo que Pablo está queriendo decir. Y he hecho esta introducción para que podamos entender, vuelvo a repetir, qué significa vivir para la gloria de Dios. Porque el título es, o mejor dicho, el título puede prestarse a una enseñanza muy vaga. Yo te puedo decir, sí, vive para la gloria de Dios, aleluya. Ya, pero ¿y eso qué significa? ¿Qué significa vivir para la gloria de Dios? Ah, gloria a Dios, aleluya. Sí, es parte, muy pequeñita, pero es parte. Pero es mucho más que eso. Pablo tenía en su mente mucho más que eso. Y eso es lo que yo quiero animarte en esta mañana, que usted y yo podamos entender. Este texto, 1 Corintios 10, del 23 al primer verso del capítulo 11, nos enseña 3 cosas, hermanos. En primer punto, vivir para la gloria de Dios nos lleva a crecer espiritualmente. Apúntalo ahí si tienes dónde apuntarlo. Capítulo 10, versos 23 y 24. Vivir para la gloria de Dios nos lleva a crecer espiritualmente. Segundo punto, vivir para la gloria de Dios nos lleva a restringirnos por amor. O sea, a la vez crezco, pero me restrinjo. Luego lo vamos a explicar. Capítulo 10, versículos 25 al 30. Me restrinjo por amor. Y por último, vivir para la gloria de Dios nos lleva a imitar al Señor Jesús. Capítulo 10, verso 31 hasta el primer verso del capítulo 11. Entonces, si algo quisiera que usted saliera de esta mañana recordando 3 palabras: crecer, restringirse e imitar. A ver si me ayudas. Crecer, restringirse, imitar. Facilito, cri cri. A ver, di cri cri como un grillito. Había una canción, ¿verdad? Cri cri, cri cri. Los más jóvenes me dirán, ¿qué está hablando el pastor? Había una serie antes, antigua, sí soy viejo, pues antigua, que era el Chavo y ahí cantaban esas cosas. Bueno, crecer, restringirse, imitar. Crecer, restringirse e imitar. Mira lo que dice la palabra. Entonces, primer punto, crecer, así, crecer. Leamos. Todo es lícito, dice Pablo, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo.
Ahora, contexto. El capítulo 10 de 1 Corintios, no lo vamos a leer, pero es el contexto. Los primeros versos, es decir, del 1 hasta el 22, Pablo está enseñando acerca del pueblo de Israel. Pablo está enseñando de que Israel, a pesar de que tuvo la gran bendición de tener la palabra de Dios y recibir los mandamientos y tener a Moisés y a otros grandes hombres de Dios, en el momento menos esperado, ellos fracasaron, ellos fallaron. Y usted recordará, y Pablo hace mención a esto, cuando Moisés subió al monte, y eso creo que lo vimos la semana pasada, Moisés subió al monte y el pueblo comenzó a desenfrenarse. También lo enseñó Ernesto la semana pasada. Y dice Pablo, el pueblo se levantó a jugar, a fornicar, y fueron idólatras, y Dios los juzgó. Por esos diversos pecados que Israel cometió, Dios los juzgó. Y Pablo termina diciendo, mira, lo que les pasó a Israel nos puede pasar a nosotros también. Así que, y es más, esas cosas están escritas como ejemplo para nosotros. Así que ten cuidado. Porque si Dios no le tembló la mano para juzgar a su pueblo Israel, también nos puede juzgar a nosotros, también puede castigar a nosotros si caemos en esa semejante desobediencia, en ese pecado. Ahora, si bien es cierto, hay una advertencia seria de la palabra de Dios a no caer en ese tipo de comportamientos, la otra verdad que también enseña Pablo es que el creyente en Cristo Jesús vive en libertad. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, por la gracia de Dios en Cristo Jesús, hermano, usted y yo tenemos libertad para acercarnos a Dios, para amarle, para servirle, sin necesidad de ritos o tradiciones como sí tenía el pueblo de Israel. Entonces, lo que Pablo enseña es que a diferencia de Israel, nosotros tenemos una gran ventaja. Israel no tenía a Dios en el corazón, nosotros sí. Israel tenía una ley escrita en piedra. Nosotros tenemos la ley escrita en nuestra mente y en nuestros corazones, porque eso sucedió en la salvación. Entonces, al pueblo de Israel los mandamientos eran externos. Para el creyente la transformación ha sido interna y nos es más fácil, o debiera ser más fácil, a alabar y agradarle al Señor. Sin embargo, aún así, la advertencia está dada. ¿Por qué? Porque, hermanos, ¿qué pasa? Si yo tengo la libertad en Cristo Jesús, y si yo no tengo que seguir ritos y tradiciones, y no tengo que ir N veces al año a Jerusalén, y no tengo que todos los días levantarme y buscar un cabrito para ofrecerlo por mi pecado, y yo no tengo que guardar tantos días para mi purificación, y todos los mandamientos y las derivaciones de la ley, yo no tengo nada que hacer, no tengo que hacer esas cosas. ¿Qué pasa? Tiendo a descuidarme. Tiendo a descuidarme, decir, bueno, no tengo nada que hacer, ya Dios lo hizo todo. Y me echo a descansar. Y caigo en el otro extremo que Pablo también enseña, el libertinaje, es decir, vivir como yo quiero, pues. Al final, Dios ya me salvó. Y puedo hacer lo que yo quiera. Total, no tengo que cumplir ningún rito, no tengo que llevar ningún cordero, no tengo que hacer nada. Soy libre. Ese es el peligro. Eso significa entonces, hermano, que en el nombre de la libertad cristiana yo puedo vivir y acomodar el cristianismo como yo quiera. Ese es justamente el riesgo, ¿no? No, lo que Pablo dice es que si bien es cierto usted y yo somos libres, eso no significa, no da razón, no da permiso ni licencia para que yo pudiera vivir la vida como a mí se me antoja. Hay lineamientos que Dios nos ha dado y vamos a examinar algunos de esos lineamientos, es decir, vamos a ver cómo se vive para la gloria de Dios en diversas esferas de tu vida. Por ejemplo, los que estamos casados en nuestro matrimonio, o los creyentes en nuestra comunión con Dios, o los que tenemos hijos en la crianza de nuestros hijos, o los que estamos trabajando pues en nuestro trabajo, los que estamos sirviendo acá en la iglesia como creyentes, o en general en el ámbito en el que vivimos. Pablo enseña, o Pablo empieza diciendo, versos 23 y 24, todo me es lícito, pero no todo conviene, todo es lícito, pero no todo me edifica, ninguno busque su propio bien, sino el bienestar de los demás. Aquí Pablo nos enseña tres principios importantes, hermano, y quiero que puedas prestar atención a ello. En primer lugar, como creyente, recuerda, usted y yo tenemos libertad. Amén. Empecemos por ahí. El creyente tiene libertad, como creyente yo tengo libertad, como creyente usted tiene libertad para hacer de todo. Recuerda, yo no tengo ritos que cumplir, ni tradiciones que cumplir, ni prohibiciones explícitas que hacer. Sin embargo, dice, no todo es útil y provechoso para mi vida. Es decir, no todo suma, pues. Hay cosas que yo puedo hacer que en vez de ayudarme a avanzar, me van a hacer retroceder.
Hay cosas que yo voy a hacer que en vez de fortalecer mi matrimonio lo van a debilitar. Hay cosas que yo voy a hacer que en vez de fortalecer mi testimonio en la iglesia lo van a arruinar en vez de fortalecerlo. La Biblia no me dice, por ejemplo, no hay un mandamiento explícito, ¿verdad?, que yo tengo que sacar a mi esposa a pasear cada X tiempo, o que yo tengo que comprarle chocolatitos o bombones o un quequito, ¿verdad? Si encuentras por ahí el mandamiento me avisa para sacarle fotos, pero yo no lo he encontrado, ¿verdad? Pero si yo lo hago, ¿eso va a fortalecer mi matrimonio o lo va a resquebrajar? Lo va a fortalecer, ¿verdad? Esos detalles que hacen pues que el matrimonio siga fortaleciéndose, que el romance siga vivo, que la amistad crezca. Entonces no es un mandamiento, no es una ley, pero si yo lo hago me va a ayudar. ¿Qué pasa si yo no lo hago? Pues probablemente se va a debilitar, ¿verdad? Probablemente se va a debilitar. Hay una ley que te diga, llega temprano a la iglesia. No solamente dice congrega, pero no te dice temprano o tarde. Algunos se agarran por ahí, ¿no? Pastor, acá estoy, ¿ya? No dice que llegue temprano, acá estoy. Sí, seguro, no hay ninguna ley, pero te va a ayudar si llegas temprano, ¿verdad? Si llego a la mitad, 3/4 de la prédica, llego, ¿de qué están hablando? Estoy más perdido que la mamá de Marcos. Probablemente no voy a saber ni siquiera de qué estás hablando. ¿Me va a ayudar? Pues probablemente que no. Entonces hay ciertas cosas que yo pudiera hacer, seguramente no es pecado hacerlas, no es pecado no hacerlas, pero no es útil, no es provechoso. Como creyente yo debiera de sopesar antes de tomar una decisión y decir, ok, esto me va a ayudar, me va a hacer algo provechoso para mi vida, o me va a hacer resbalar, me va a hacer tropezar. Segundo principio, como creyente yo tengo libertad para hacer de todo, pero no todo edifica, no todo es de edificación para mí o para los demás. La vida, hermano, no se trata solamente de mí. Pablo nos está enseñando a que como creyente, si yo quiero pensar en vivir para la gloria de Dios, yo no puedo pensar solamente como que yo soy el centro del universo o que todo gira alrededor de mí. No, yo tengo que pensar, si bien es cierto, un filtro es si esto es provechoso para mi vida, también tengo que pensar si esto es de bendición para los demás, si lo que yo voy a hacer es de bendición para los demás o no es de bendición para los demás. Pongámonos a pensar qué áreas de mi vida o en qué áreas de mi vida yo puedo estar haciendo o tomando decisiones que no son de edificación para mi vida, para la vida de los demás, en cuanto al matrimonio, en cuanto a la iglesia, en cuanto al trabajo, ¿verdad? Si yo me pongo a pelear con mi esposa delante de todo el mundo, no hay una regla que te diga no peleéis en público, ¿verdad? Pero voy a hacer el tropiezo para los demás. ¿Me dejo entender? Entonces, tratamos de aterrizar estas ideas a la vida diaria, a la vida práctica, para poder entender estos filtros que Pablo nos está diciendo. ¿Qué cosas tengo que hacer? Y si estas cosas son de utilidad para mi vida y son de bendición para la vida de los demás. Son cosas en las que yo tengo que pensar antes de hacer algo. De eso se trata, vivir para la gloria de Dios. Estoy pensando en los demás. Estoy pensando también en cómo mis actos, mis decisiones, mis palabras, mis pensamientos van a influenciar en la vida de otros. Van a atentar o van a edificar, porque eso es lo contrario. La palabra ahí, edificar, tiene la idea, en el original, tiene la idea de construir. Es la misma palabra que se usa para construir edificaciones, casas. Entonces yo puedo construir mi carácter, yo puedo construir mi matrimonio, yo puedo construir o ayudar a construir la iglesia, o puedo destruirla, o puedo destruir mi matrimonio, o puedo destruir mi reputación, o puedo destruir mi ministerio, simplemente por no pensar bien antes de hacer algo. Todo es lícito, pero no todo ayuda, no todo edifica. Y alguien dirá, ¿qué me importa lo que piensen los demás? No me interesa lo que piensen los demás. Bueno, esa es una manera de pensar en el mundo. En Cristo no, hermanos. Porque usted tiene que entender que en Cristo usted es parte de un cuerpo más grande.
¿verdad? En el mundo se valora bastante la individualidad, el hecho de que yo mismo soy el arquitecto de mi destino y que yo no tengo que responderle a nada ni a nadie. En Cristo no. En Cristo usted es parte de un cuerpo que es la iglesia. Y lo que usted hace, quiéralo o no, tiene repercusiones en la vida de los demás. Yo siempre lo digo, su asistencia o su ausencia impacta. Porque usted es parte de una iglesia. O debiera ser parte de una iglesia local. Lamentablemente a veces traemos conceptos del mundo, ¿no? Y decimos, no, yo mismo soy, ¿verdad? Y estos conceptos de ser miembro de una iglesia, de ser parte de un cuerpo, como que no me cuadran. No, soy parte de algo más grande, que es la iglesia. Pablo lo dice más claro. Mira lo que dice el verso 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Esto no es un llamado a que, llamémoslo así, a ser pisoteado por los demás, ¿verdad? No. Mira lo que dice Filipenses capítulo 2, para encontrar un balance y una interpretación más clara de lo que la Biblia nos quiere decir. Filipenses capítulo 2. Mira lo que dice la palabra en el versículo número 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Dice estimando a los demás, dando honra a los demás, dando valor a los demás. Entonces, si bien es cierto, yo soy la cabeza del hogar, de mi hogar, y Dios me ha dado la autoridad para dirigir mi hogar, eso no me da derecho para dirigirlo con vara de hierro, ¿verdad? Porque Dios no me ha llamado a ser el dictador de mi casa, sino me ha llamado a ser la cabeza de mi casa. Y aunque a veces podemos tener la cabeza muy dura, la idea es de que seamos sabios al momento de dirigir nuestro hogar. Yo debo de dar honor a mi esposa. Yo debo de darle valor. Y usted mira, pero es difícil. Llama a las cosas que no son como si fueran. El que entendió, entendió. Pero trata a tu esposa como te gustaría ser tratado a ti. Amén. Y vas a ir construyendo tu hogar. No lo hagas y se va a destruir. Amén. ¿Cómo crío a mis hijos? ¿Cómo me comporto en la iglesia? Cada cosa que yo hago, hermanos, cómo vivo, va a demostrar o me va a ayudar a construir o a destruir mi carácter. Como creyente tengo libertad para hacer de todo, pero no debería tomar una decisión egoísta, es decir, centrada en mí mismo, sino debería de considerar el bienestar de mi prójimo antes de tomar una decisión. Eso es parte de vivir para la gloria de Dios. Considerar al prójimo. Nuestra libertad, hermanos, si queremos usarla para la gloria de Dios, será restringida a lo que sea conveniente, a lo que no se edifique y a lo que sea de bendición. Gálatas 5:13 dice lo siguiente: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como propósito o como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Ejemplo. Yo tengo libertad en Cristo. La Biblia dice no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. Si quieres ser quisquilloso, como a veces hay personas así, no hay una frecuencia que la Biblia te dice cuánto tiempo tienes que congregar, ¿verdad?
Tú puedes decir, bueno, Dios no me va a maldecir si solamente congrego una vez a la semana, o por ahí dejo una semanita, a la siguiente dos, estoy congregando, por ahí me falta una, pero ya. Sí, es verdad, Dios no te va a maldecir, no es que te va a caer un rayo del cielo y vas a desaparecer, no. Pero, recuerda lo que Pablo te dice. Uno, es útil para tu vida pasar más tiempo, porque yo puedo decir, bueno, soy libre en Cristo, así que este fin de semana, ¿sabes qué? Leo, Rubén, Ernesto, Alan, me agarró la pereza, así que ahí ustedes se encargan de la iglesia. No es un pecado grave, nadie me va a disciplinar. Seguro que no, pero es útil, es provechoso para mi vida el dejar de asistir regularmente a la iglesia para tener comunión con mis hermanos, para orar, para escuchar la palabra del Señor. Seguro que no. ¿Es de bendición para mis hermanos el que casi nunca me vean? ¿Me entiende? Probablemente tampoco no. ¿Va a ser de bendición para mis hijos el que no les esté yo dando el ejemplo de venir a la iglesia? Seguramente que no. ¿Verdad? Seguramente que no. Y traslada ese esquema de pensamiento a cualquier cosa. En el trabajo. No hay un mandamiento bíblico que te diga haz horas extras o ponte la camiseta, ¿verdad? No. Pero si tú quieres ser un buen trabajador y quieres ser diligente, la Biblia sí dice, el que esté diligente delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Entonces, ¿me entiendes? Hay cosas útiles y hay cosas que no son útiles. La palabra de Dios nos manda, hermanos, a crecer. O sea, si quieres vivir para la gloria de Dios, tienes que crecer. Crecer en todo aspecto de tu vida. No hay un mandamiento, vuelvo a repetir, de cuántas horas tengas que estar leyendo la palabra, o cuántas horas tengas que estar memorizándola, o cuántas horas tengas que tener tu devocional. No hay un mandamiento estricto, solamente te dice que la leas. Tú dirás, bueno, ya la leí 5 minutos, ya está, ya cumplí. Sí, seguro. ¿Va a ser útil para ti? No sé qué tan útil pueda ser leer la Biblia solo 5 minutos. ¿Me entiendes? No, pero yo sí oro cuando como mis alimentos. Sí, pues no te puedo decir que no, porque estás orando. Pero no sé qué tan útil será solamente decirle, Señor, gracias por los alimentos, bendícelos en el nombre del Señor Jesús, amén. No sé qué tan útil será para tu vida espiritual que eso es la única oración que tengas. ¿Me entiendes? Entonces hay cosas que son útiles y otras que no. ¿Por qué la Biblia manda que sea útil, que sea provechosa? Porque en tu crecimiento yo le doy la gloria a Dios. Si yo crezco espiritualmente, si yo maduro espiritualmente, ergo voy a ser un mejor esposo, voy a ser un mejor trabajador, voy a ser un mejor cristiano. Y la gente va a mirar eso y va a decir, oye, ¿por qué eres así? ¿Por qué eres tan extraño? ¿Por qué tu familia es sólida? ¿Por qué te va bien en las cosas? ¿Por qué eres responsable? Porque soy creyente y alabo a Dios. Le está dando la gloria a Dios, ¿me entiendes? ¿Qué hace la mayoría de las personas? No se puede, no hay tiempo, estoy cansado, no hay plata. Y nos quedamos en una estatura, y nos quedamos en un nivel y no buscamos más. Es más, incluso santificamos la mediocridad y decimos, no, ¿para qué quiero más? Y santificamos la mediocridad y decimos, no, hay nomás. El Señor es mi guía, nada me faltará. Está bien, el Señor es nuestro proveedor, pero eso no anula el hecho de que usted y yo somos portadores de la gloria de Dios. Y mi Dios es creador, mi Dios es grande, mi Dios es proveedor, mi Dios es sustentador. Entonces, si yo no estoy creando cosas, si yo no estoy administrando bien lo que Dios me ha dado, si yo no estoy proveyendo para mi familia, si yo no estoy creciendo, entonces no estoy reflejando bien el carácter de Dios. No le estoy dando la gloria a Dios. Pero yo paro en la iglesia, pastor, amén. Está bien. Pero si tú no estás creciendo ordenadamente y piensas que solo por estar en la iglesia estás dando la gloria a Dios y no estás avanzando profesionalmente, no estás creciendo en tu hogar, no estás buscando crecer en todos los aspectos de tu vida, entonces estás como un pato cojo. Un pato sin pata. ¿Me entiende?
Vivir para la gloria de Dios, hermanos, equivale a aplicar la sabiduría de Dios en obediencia a su palabra. Y esto definitivamente va a llevar o va a implicar o va a significar crecimiento. Ponte a pensar, si yo estoy pensando siempre antes de tomar una decisión, si lo que yo voy a hacer es beneficioso, es útil, es provechoso, entonces voy a comenzar a tomar buenas decisiones. Muchos de los grandes problemas que tenemos en nuestra vida es porque tomamos decisiones sin pensar en las consecuencias. Y cuando ya estamos metidos en el problema decimos, uy, Señor, ¿por qué permitiste eso? No, tú lo hiciste. Yo lo hice, no medité, no sopesé las consecuencias. No me puse a pensar si era provechoso lo que iba a hacer, solo sentí e hice. Y ese es un gran problema, cuando hacemos las cosas porque siento. Me siento molesto, me siento triste, me siento angustiado, me siento alegre, tomo una decisión. No, pues, no es en base a lo que yo siento, es en base a una decisión pensada. ¿Qué voy a hacer? ¿Es útil lo que voy a hacer? ¿Es racional, es lógico lo que voy a hacer? Porque mis hermanos, Dios no hace las cosas de manera irracional. Dios nos creó el universo solo porque un día se sentía solito y sintió ganas de crear a amiguitos para que lo acompañen. No. ¿Me entiende? Entonces yo no puedo reflejar el carácter de Dios si yo vivo así, tomando decisiones de manera irreflexiva. No. Entonces ¿me entiende usted cómo voy avanzando? Y si yo no solamente pienso en las cosas que son útiles y provechosas para mi vida, sino también pienso en el bienestar de los demás, ¿eso qué significa? Significa que usted va a ser un trabajador que no solo está pensando en usted, está pensando en el bienestar de aquel que le ha dado la oportunidad de estar en ese trabajo. Usted va a ser de bendición a ese empleo. Si yo estoy pensando no solamente en mí, pero en el bienestar de mis hermanos en la iglesia, entonces yo voy a ser un buen servidor del Señor. Porque no solamente soy un servidor del Señor que está cumpliendo sus responsabilidades, sino uno que es de ejemplo a los demás, que es de ánimo, que es de bendición para los que me rodean. Dime si esa persona no va a ser promocionada. Por supuesto que sí. Una persona así, hermanos, que está buscando y pensando juiciosamente antes de tomar una decisión y que está pensando en los demás también, a donde caiga será como el gato, siempre cae en 4 pies. Siempre le va a ir bien, pues. Siempre te va a ir bien. Porque tú estás buscando hacer las cosas que le agradan a Dios y que es de bendición para los demás. Amén. Si yo estoy pensando en lo que es provechoso para mi matrimonio, yo digo, llego a la casa, estoy cansado, quiero ver tele. No hay un mandamiento que me diga no veáis tele. Sí, claro, no hay. No hay. Básicamente porque no habían tele en ese tiempo. ¿Soy condenado por ver televisión después? No, no eres condenado. Nadie, no te va a caer un rayo del cielo a matarte, no. Pero sopesa. Sopesa. Es más útil que te sientes a ver tu tele todos los días, o que algunos días, no te estoy diciendo todos los días, algunos días apagues la tele o el internet o lo que sea tu hobby. Hay diferentes hobbies, y te vas con tu esposa a pasear un rato, o te vas con tus hijos a caminar un rato, o se ponen a leer la Biblia, o se ponen a ver una buena película. ¿Me entiendes? Entonces es la eterna lucha entre lo que yo quiero versus lo que es útil, provechoso y de bendición para los demás. Un esposo que está pensando en lo que es útil no solo para él, para su vida, para su matrimonio, para su esposa, para sus hijos, siempre va a ser un buen esposo. Y tu esposa, por más pelinca que sea, no va a tener de dónde, pues. ¿Me entiendes? No va a tener de dónde agarrarte porque eres el esposo casi perfecto. Y viceversa igual, ¿verdad? Y viceversa igual. Entonces, vivir para la gloria de Dios, ¿qué significa? Crecer. No creces como una planadora pasando por encima de todos. No. Ese tipo de crecimiento no dice la Biblia. No solamente es crecer por crecer, no es la ambición de las riquezas, no. Es un crecimiento integral, espiritual, emocional, bueno, físico ya no. De repente a lo horizontal, pero ya a lo vertical ya no creo que crezca más. Profesional, en la palabra de Dios. Hermano, crezca.
Hermano, te animo, hermana, crece. No sigas la corriente de las personas que son mediocres, que dicen, no puedo, porque no hay plata, porque no hay tiempo, porque no hay dinero. No, sí hay tiempo, sí hay dinero, sí hay formas, sí hay maneras. Sí hay maneras. Había un testimonio, leí una vez. Bueno, testimonio era una mujer contaba su vida. Y esta mujer estudiaba en la universidad, pero no tenía dinero y trabajaba todo el día. Y en la noche tenía que estudiar, pero en la noche se moría de cansancio. ¿Qué hacía la mujer? No se compró una cama. Se mandó a mudar a vivir sola y no se compró una cama. Y tú dirás que dormía como el gallo. No, lo que pasa es que dormía en el suelo. Y tú dirás, ¿por qué dormía en el suelo? Para que sea incómodo, pues, para que no pudiera dormirse de largo. Y al ser incómodo y en la madrugada empieza a hacer frío, se levantaba y se ponía a estudiar. Años después, se volvió la presentadora más famosa de los Estados Unidos, Oprah Winfrey. No era nadie cuando recién empezó. Pero es que cuando tú tienes una meta en tu mente, hermano, cuando tienes un propósito, usted puede ser capaz de hacer cosas grandiosas en la mano del Señor, de hacer sacrificios si es necesario, con tal de conseguir el propósito que usted está teniendo en mente. Obviamente, un propósito útil, provechoso, que sea de bendición para los demás. Si yo estoy pensando solamente en mí de una manera egoísta, pues probablemente Dios no va a bendecir eso. Pero si estoy poniendo en mi vida un propósito bueno, santo, útil para mi vida, para mi familia, para los que me rodean, entonces Dios va a bendecir eso, pero eso demanda un sacrificio, pues. Querido hermano, quiero animarte en esta mañana a que usted analice qué costumbres, qué prácticas, qué hobbies, qué prácticas en su vida tiene que erradicar, porque no es que sean pecaminosas, sino porque no son útiles, pues no le ayudan. De repente usted pierde, o yo también puede ser, ¿verdad? Perdemos demasiado tiempo en actividades que no suman, que no nos van a ayudar. Los que saben dicen que cuando usted va a hacer una labor, hay un tiempo productivo nada más. Algunos dicen 40 minutos, otros dicen un poco menos. Después de eso la atención empieza a decaer. Entonces los que saben enseñan esto de las pausas activas, ¿no? Entonces estás haciendo cosas, ya te estás empezando a distraer, y antes de agarrar el celular o hacer otra cosa que te va a perder el tiempo, párate, camina. Yo, por ejemplo, en mi caso, ¿qué hago? ¿No? Yo ya estoy media hora más o menos avanzando, trabajando en el laptop, y ya empiezo a pensar en las musarañas o en quién fue primero, el huevo o la gallina. Entonces, ¿qué hago? Me paro y me pongo a barrer, o me pongo a ayudar a cocinar a mi esposo, me pongo a limpiar la casa un rato y regreso y sigo. ¿Me entiendes? Porque me di cuenta de que, ¿qué pasaba? Yo estaba en la computadora avanzando y tenía 2-3 horas, y de las 2-3 horas, por lo menos más de la mitad estaba pensando en las musarañas. Y no avanzaba como debería. Y hermanos, mi agenda es un poquito complicada. Entonces tengo que distribuirla de una manera que esté avanzando y no desaprovechar el tiempo. ¿Por qué? Hay un mandamiento que me diga, no, tú tienes que hacer esto y lograr. No hay ningún mandamiento, pero tengo un propósito en mi mente que quiero conseguir y sé que eso es un sacrificio. Quiero crecer para la gloria de Dios. Amén. Yo quiero animarte entonces, hermanos. Qué práctico. Usted dirá, no, pero es que yo trabajo todo el día. Hermano mío, yo también lo he hecho. Pero escuchaba audios, o sea, hay formas de cómo usted puede seguir creciendo. Cómo puede aprovechar el tiempo para crecer. Porque el tiempo avanza, hermanos, y no retrocede. Y qué triste es mirar hacia atrás y decir, tanto tiempo desperdiciado. Tiempo que el Señor nos da para administrar. Por eso que la Escritura dice redimiendo el tiempo. ¿Qué significa redimir el tiempo? Salvarlo, pues, porque el tiempo es esclavo. ¿Esclavo de qué? Del pecado, de prácticas pecaminosas de este mundo. Está desperdiciándose. Rescata el tiempo, rescata tu tiempo, redímelo y úsalo para que algo que sea de provecho. Segundo punto, el primero era crecer, el segundo es restringirnos. Primero los Corintios 10, 25 al 30, Pablo dice, coman de todo lo que se vende en la carnicería, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Si algún incrédulo los invita y quieren ir, coman todo lo que les ponga delante, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero si alguien les dice, esto ha sido sacrificado a los ídolos, no lo coman por causa del que se lo dijo y por motivos de conciencia.
Ahí la Reina Valera añade nuevamente, porque el Señor es la tierra de su plenitud, pero en los manuscritos más confiables esa parte no está, por eso no la he leído desde el inicio. Quiero decir, no la conciencia de ustedes, sino la de otros. Pues, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena? Si participo con agradecimiento, ¿por qué he de ser censurado a causa de aquello a lo que doy gracias? Vamos a entrar acá entonces. Vivir para la gloria de Dios, hermanos, es vivir en una libertad restringida, no por reglas ni por tradiciones, sino por amor a los demás. Muchas veces me he topado con padres que dicen, no, yo estudio, me saco la mugre, a veces tengo 2, 3 trabajos porque amo a mi familia, quiero que crezca. Bueno, es un buen deseo. Con su balance, claro, ¿no? Es un buen deseo. Pero qué lindo más sería escuchar a alguien que diga, no, yo quiero ser un excelente profesional porque quiero utilizar mi profesión para llevar a los perdidos, para ayudar a las personas. Como he conocido hermanos que han estudiado, por ejemplo, medicina o han estudiado otro tipo de profesión y la ponen al servicio del Señor. He conocido, por ejemplo, arquitectos que han estudiado arquitectura para ir a construir iglesias y usan su profesión para la gloria de Dios, no cobran, pues no, es su servicio. ¿Me entiende? Entonces usted está buscando crecer para ser de bendición a otros. Seguramente podría dedicarse a hacer otras cosas, pero se restringe algunas cosas por amor a los demás. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ahora, para poder entender esto, Pablo enseña un ejemplo práctico de cómo vivir para la gloria de Dios en la más simple, sencilla y cotidiana de las cosas que hacemos. Comer. ¿Quién no come? Ay, no, pastor, yo como solamente vegetales. Seguro, pero igual comes, ¿verdad? Aunque sea una espinaca, una lechuga, pero igual comes. Todos comemos algo. En la actividad más común, que es comer, Pablo nos va a enseñar cómo se vive para la gloria de Dios. 3 principios de cómo responde un creyente maduro, uno que está buscando la gloria de Dios. Primero, libertad basada en el conocimiento. Libertad basada en el conocimiento. Verso 25 al 26, Pablo dice a los creyentes, si alguien te invita, de todo lo que se vende en la carnicería, come, sin preguntar nada por motivos de conciencia. ¿Por qué dice esto? Porque en los tiempos antiguos muchas veces se utilizaba la carne para sacrificio a los ídolos. Entonces, carne que se vendía, alguna de esas carnes estaba consagrada o había sido utilizada para algún tipo de ritual. Entonces el creyente inmaduro decía, no puedo comer eso porque ya es utilizado para el ritual de tal o cual deidad pagana. Pablo está diciendo, si tú vas a comprar, en la carnicería, ni preguntes. ¿Por qué? Porque Pablo dice, del Señor es la tierra en plenitud, los ídolos no son nada. Así que simplemente ve, coge tu filete y cómetelo en estofado. No pasa nada. ¿Por qué? Recuerda, el creyente tiene libertad. Amén. El creyente tiene libertad. No te hace más ni te hace menos, dice Pablo, ir y comerte ese filete miñón. Si tú entiendes, si tú conoces a Dios, conoces tu Biblia, tú sabes que no hay problema, porque no es pecado. Los ídolos no son nada. Te puedes comer tu filete, no pasa nada. Ese es el primer punto, libertad basada en el conocimiento. Mira lo que dice Pablo, Romanos 14. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado es el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. También dice Pablo, Romanos 14, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Este es el eterno problema de lo que es doctrina y lo que es práctica. Hay personas que dicen, no, este ritmo está bien, es tu convicción, es práctica, no es doctrina. No, hay iglesias que dicen, no, las hermanas de este costadito, por favor, tú vas con falda larga hasta el tobillo, sin maquillaje, manga, cabello largo. Hombres de este lado, saco corbata. ¿Está bien? Es su práctica, no es doctrina, es práctica. Amén. Y si ellos están de acuerdo en eso, es su libertad, no hay problema. Hay iglesias que no. Por ejemplo, acá yo no veo que estén de un ladito de otro ladito, ¿verdad?
en nuestra práctica. No pasa nada. Ahora, eso está determinado, vuelvo a repetir, por el conocimiento, el grado de conocimiento, no solo intelectual, sino el grado de conocimiento, de revelación, de luz, pues, que Dios te ha dado, a la vez que usted va madurando o va creciendo espiritualmente. Pablo decía, al punto, yo sé que nada es inmundo en sí mismo. Es decir, yo puedo hacer de todo, pues, pero el balance viene cuando él se pone a pensar, y eso lo vamos a ver en los siguientes casos, cuando él se pone a pensar en los demás. Porque si bien es cierto, usted puede madurar y usted puede decir, no hay problema en que yo venga con falda larga, o que venga con pantalón, o que escuche esta música, o que escuche aquella, seguramente, ¿no? Pero si a un hermano, para el cual sí es problema, y a usted no le interesa y pasa por encima de él, entonces usted no está viviendo para la gloria de Dios, porque usted no está pensando en el bienestar de los demás. Te lo voy a poner desde un punto de vista no tan eclesiástico, ¿ya? En el hogar. En el hogar. A veces con la esposa hay diferencias de opinión, ¿verdad? ¿Amén, esposos? Yo dije, qué buenos esposos, no vaya a ser que digan, sí, mi amor. No, ¿verdad? A veces hay diferencias de opinión con las esposas. ¿Sí? ¿Esos esposos honestos, por favor? Hay diferencias de opinión, hermanos, por favor. Yo tengo a veces diferencias de opinión con mi esposa. No es que yo soy un robot y ella también, y que estamos programados para pensar igual, no. Seremos una sola carne, pero yo soy la parte más grasosita y es la parte magra. En la carne hay partes, ¿verdad? ¿Sabías, verdad? Aún en la carne hay zonas. Entonces, tenemos diferencias de opinión. Y yo digo, no, yo soy la cabeza del hogar, ¿a qué mando yo? Amén, aleluya, gloria a Dios. ¿Lo puedo hacer? Pues seguramente que sí, pero no es útil ni provechoso ni va a ser de bendición para mi esposa. Es como declararle la guerra ya. Entonces es mejor conversar, es mejor conciliar y ver, pues, ¿no? El asunto a discutir es un asunto doctrinal, es un asunto importante del destino del hogar. Pues entonces yo como varón tengo que tomar la responsabilidad y decir, ¿sabes qué, mi hermano? No estoy de acuerdo contigo, yo respeto tu opinión, pero se hace esto, porque esto es lo que la Biblia dice y ya está. Pero si es un asunto, pues, de práctica, es un asunto de que a mí me gusta el estofado, a ti te gusta el ceviche, puedes ceder, ¿verdad? Creo que puedes ceder. Y no hay problema, no te hace menos hombre por ceder. No te haces menos hombre por ceder en algún momento y darle la preeminencia a tu esposa. No pasa nada. No pasa nada. Es útil más bien, porque ayuda a que tu hogar se fortalezca, a que tu esposa esté de mejor humor, a que en la noche haya avivamiento, el que entendió, entendió. Y el hogar avanza. Vivir para la gloria de Dios, entonces recuerda, es vivir en una libertad restringida. Tú puedes hacer lo que tú quisieras, pero no siempre vas a hacer lo que quieres. Tu esposa no necesariamente está al mismo nivel de madurez espiritual que tú. Tú no estás de repente al mismo nivel de madurez espiritual de tu esposa. Hay diferencia. Y eso no debería ser motivo de caos. Aún esa diferencia ha sido permitida por el Señor para que ambos se pulan y ambos vayan avanzando. Libertad entonces basada en el conocimiento de Dios. Tú conoces a Dios, adelante, pero no permitas que tu conocimiento te envanezca. Pablo decía, el conocimiento envanece, mas el amor edifica. Entonces no permitas que tu conocimiento, porque a veces, ¿qué pasa? A veces los esposos somos así, ¿verdad? Y de repente conocemos un poquito más de la Biblia y nuestra esposa dice algo, hace algo y nosotros nos paramos y la atropellamos con versículos y doctrinas y teología. Seguro, te saliste con la tuya, pero en la noche duermes en el sofá, ¿verdad? Entonces que nuestro conocimiento no nos haga personas altaneras, llamémoslo así, pues, ¿no? Que pisoteas a los demás porque tú sabes más. No es así. Eso no es vivir para la gloria de Dios. ¿De qué te sirve tener conocimiento si al final a tu esposa la tienes lejos de ti? O sea, está lejos de tu corazón.
no te va a servir de nada. Libertad basada en la sabiduría, verso 27, ese segundo caso. Ahora, ya no es que tú vas a comprar, ¿no? Porque si tú vas a comprar es porque tú quieres ir a comprar, pero ahora no es que tú vas a comprar, es que un incrédulo te invita, dice, si un incrédulo te invita a comer, dice, está el verso 27, si algún incrédulo te invita, dice, y quieres ir, ojo, come todo lo que se te ponga adelante, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Otra vez esa frase, por motivos de conciencia. Esta es libertad basada en la sabiduría. La otra era libertad basada en el conocimiento. Tú conoces que nada es impuro y puedes hacer y no es pecado lo que haces, está bien, es tu conocimiento. Ahora libertad basada en la sabiduría. Si un incrédulo te invita a comer y quieres ir, ve y come sin preguntar. Ahora, esto es importante y esto nos da algunas pautas para poder preguntarnos a nosotros mismos antes de tomar una decisión. Mira esto, el camino de la sabiduría. 1, ¿es provechoso lo que voy a decidir? Es decir, el incrédulo te invita. Un caso, ¿verdad? Te invita a comer, te invita a una reunión familiar, o tienes que tomar una decisión ya que no tiene nada que ver con un incrédulo, pero tienes que tomar una decisión, pregúntate, ¿es provechoso lo que voy a decidir? ¿Verdad? ¿En algún momento he ido a una reunión de amigos incrédulos? Sí, en algún momento, pero en la mayoría no, porque sé que hay trago y hay licor y otras cosas. Y no quisiera que por ahí me tome una foto donde yo estoy con mi Coca-Cola, pero está rodeado de cervezas y nadie va a decir, el pastor tomó su Coca-Cola. Van a decir, el pastor se está tatuando su guaracazo. Entonces, no, pues, no. Si quiero conversar con un amigo, iré personalmente en algún momento que no hay una fiesta. Para ese lugar no voy. Ni aunque me lleven voy. ¿Por qué no? Pues, no es provechoso. No me va a ayudar. ¿A qué me va a ayudar? No me va a ayudar a nada. Segundo, me va a edificar, me ayuda en mi crecimiento espiritual, lo que voy a decidir. Tercero, es de bendición para los demás hermanos y para las personas que me rodean. Y cuarto, es algo que quiero hacer, porque Pablo dice ahí, si el incrédulo te invita y quieres ir, porque nadie puede ir en contra de su conciencia, pues. Tú no puedes hacer algo en contra tuya. Un hermano por ahí decía, pastor, me quiero casar. Así, sí, ya tengo una joven ya. Ah, qué bien, le digo. ¿Estás enamorado? No, pero ¿y qué se hace? Tengo que casarme. Me ando quemando. Me quemo, pastor, me quemo. No, o sea, tienes que querer, ¿me entiendes? Porque si no quieres, que no tiene sentido hacer algo contra tu voluntad. Es algo que quieres hacer. Algo que quieres hacer. Si quieres hacer, dice el incrédulo te invita, ve. Si tú consideras que lo que vas a hacer no atenta contra ti mismo, no atenta contra los demás, no pasa nada. Puedes hacerlo. Entonces piensa siempre, antes de tomar una decisión en tu hogar, en el trabajo, en la misma iglesia, estas cosas. Tercer punto, libertad basada en el amor. No sé si te das dando cuenta, pero las cosas se van restringiendo cada vez más. Al inicio Pablo dice, yo puedo hacer de todo, no pasa nada. Pero si te quedas con eso nada más, puedes llegar a interpretar mal la palabra de Dios, porque puedes decir, entonces yo puedo bailar, tomar, fumar, porque yo puedo hacer de todo, nada es impuro en sí mismo. No, pues, mira cómo va avanzando la lógica de Pablo, se va restringiendo cada vez más. Primero tú puedes hacer todo, sí, porque tú estás seguro de eso. Ahora, ¿estás seguro de eso? Ya, pero ¿quieres hacerlo? ¿Te va a ayudar? ¿Te va a hacer de bendición? Ya, se restringe un poquito más. Ahora lo restringimos un poco más. Libertad basada en el amor, versos 28 al 30, Pablo dice, ahora, ¿qué sucede? Si alguien estás en la invitación, pero alguien te dice, por si acaso esa comida es sacrificada a los ídolos, ya cambia el asunto. Pablo dice entonces, ya no lo comas. Ya no lo comas. ¿Por qué? Mi conciencia no ha cambiado. Yo sigo pensando que no hay problema en eso. Sí, seguramente, pero la conciencia del otro, dice Pablo. La conciencia no la tuya, dice, sino la del otro. Claro, porque en tu libertad tú dices, sí, no pasa nada. Yo sé que me lo puedo comer y no hay ningún problema. Lo voy a disfrutar, me va a gustar. Seguramente que sí, pero ¿y el otro? El que te advirtió, porque te lo advirtió, me dijo, por si acaso, sacrificado a los ídolos. Tú dices, no me interesa, yo igual me la como. Claro, tú te la comes rico, pero ¿y cómo queda el otro hermano? Ofendido, molesto, irritado, herido, qué sé yo. Ahora Pablo se pone aquí en la posición que muchas veces nosotros nos ponemos, ¿no? Pero ¿por qué se va a juzgar a mi libertad por la conciencia de otro? Es decir, ¿por qué tengo que restringirme yo por lo que al otro no le parece?
Si yo con agradecimiento doy gracias a Dios, ¿por qué voy a ser censurado? Y la palabra ahí realmente en el original es blasfemado. ¿Por qué voy a ser blasfemado por la acción de otro? Si yo estoy dando gracias a Dios. Es que ya no estoy caminando en el amor. Claro, para ti está clarísimo, tú la tienes clara. Tú sabes que eso no es pecado. Pero el otro no lo tiene claro. Tu esposo no lo tiene claro. O tus hijos no lo tienen claro. O tus hermanos en la iglesia no lo tienen claro. Estás atentando contra la conciencia de ellos. El mundano, el incrédulo, el carnal dirá, pero a mí qué me interesa, ¿no? Yo porque tengo que rendirle cuenta a los demás, yo soy dueño de mi propia vida. Sí, pues eso piensa el incrédulo, pero el creyente no. Recuerda, somos parte de un pueblo y lo que tú hagas va a afectar. Tú eres cabeza de hogar, hablo a los hombres. Lo que tú hagas va a afectar a tu hogar. Va a afectar a tu hogar. Yo puedo decir a mi esposa en algún momento, ¿sabes qué, Yuli? Anda tú que ya las bebes, ya tú encárgate de ellas, ¿no? Y puedo ponerle 1001 excusas. Sí, yo estoy ocupado, tú eres experta en eso, ya tú ves. ¿Lo puedo hacer? Sí, seguramente que sí. ¿Es de bendición, es de provecho? No, pues, porque estoy abdicando a mi labor de padre. Es como alguien que diga, ¿sabes qué, amor? Ya tú andas a la iglesia, de ahí me cuentas. ¿Lo puedo hacer? Sí, seguramente, ¿no? Que vaya a la iglesia y me quede en la casa. Pero ¿es útil? ¿Es provechoso? ¿Va a ser de bendición que mis hijas vean a mi esposa en la iglesia y a mí no? No, ¿verdad? No, pues. O yo puedo decir a los hermanos ancianos, ¿sabes qué, hermanos? Por ayer, por ejemplo, ¿no? ¿Sabes qué? Yo estoy bien ocupado, de verdad, así que, hermanos, ustedes mismos ustedes ya saben todo lo que tienen que hacer, ya ustedes encárguense. ¿Lo van a hacer? Sí, lo van a hacer muy bien. Pero es útil y provechoso y es bueno, es de edificación que todo el mundo, los hermanos estén trabajando y el pastor está ni su sombra. No, ¿verdad? No, pues. Entonces, esas cosas son las que yo tengo que reflexionar antes de tomar una decisión. Si va a ser útil, si va a ser de bendición, si va a ser provechoso a los demás. El dilema de Pablo, hermanos, es el dilema del ser humano, ¿no? ¿Por qué tengo yo que restringirme por los demás? ¿Por qué tengo yo que cambiar mi comportamiento por los demás? ¿Sabes por qué? Por el amor. Por el amor, hermanos. La libertad se ve restringida por el amor en Cristo. Se ve restringida por el amor a mis hermanos. Por eso, seguramente, no hay ninguna obligación, y siempre he sido claro, y los ancianos también han sido claros, no hay una obligación que usted tenga que estar, por ejemplo, los 2 servicios el día domingo, ¿no? Pero si usted está sirviendo en la mañana, no está escuchando la palabra. Debería escucharla en la noche. O si usted quiere ser de utilidad, de bendición a sus hermanos y entiende que es el día del Señor, pues usted se restringe a algunas cosas para estar en la casa de Dios, para servir a sus hermanos. Y de repente en la mañana viene a escuchar y disfruta del servicio, y en la noche viene a servir, a ayudar con los niños, porque las hermanas que han estado ocupadas no están escuchando la palabra. Y en la noche que vienen tienen que seguir ocupadas porque no hay nadie que las cubra. Claro, yo pienso en mí mismo, ¿no? Yo ya escuché. Qué lindo, está bien pues, pero no estás pensando en los demás. No estoy viviendo para la gloria de Dios. Eso es vivir para la gloria de Dios, hermanos. Cuando no solo estoy pensando en mí mismo, estoy pensando en los demás. Estoy pensando en los demás. Si yo solamente estoy pensando en mi propia edificación, yo ya recibí, yo ya canté, yo ya la ve, patita, ¿para qué te quiero? Pero estoy pensando, las hermanas, por ejemplo, o los hermanos que están allá zancochados en la puerta, que casi son los mismos siempre en la noche también, muriéndose de frío, y ni siquiera se pueden sentar, están todo el culto ahí parados como gallos. A mí no me importa, yo voy y me voy y sapo mi cuerpo hasta el próximo domingo. ¿Pero estás pensando en los hermanos? No. ¿Ves? Entonces, vivir para la gloria de Dios, hermanos, es restringir mi libertad por amor. Nadie me obliga a que salga a repartir folletos, a evangelizar, ¿no? Nadie va a estar detrás tuyo con una cámara mirándote. Pero si amas a las almas perdidas y quieres que la gente no vaya al infierno, pues le vas a compartir el evangelio. Amén.
y vas a aprovechar cualquier oportunidad que la iglesia tenga de compartir y vas a estar allí. Y no vas a ir como que uno va pues a la chacota, ahí a tontear, no, vas a servir, vas a meter la mano. Porque quieres que la gente escuche del Señor. Eso es vivir para la gloria de Dios, hermanos. No es tomarse una foto y decir acá que el evangelismo. No, es vivir para la gloria de Dios. Es restringir mi libertad por amor a los demás. Es dar la milla extra. Es crecer en todo aspecto de mi vida para que los que están bajo mi sombra, por así decirlo, sean bendecidos, pues porque al crecer tú, crece tu familia, crece los que están a tu alrededor. Eso es vivir para la gloria de Dios. Romanos 15, verso 1 dice: así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Entonces, vivir para la gloria de Dios, hermanos, equivale a buscar el bienestar de los demás y aún a restringirnos a nosotros mismos por amor al incrédulo y a nuestros hermanos de la fe. Recuerda, la vida no gira en torno a ti. La vida no gira en torno a mí. No se trata de si yo me siento bien, me siento mal, si yo estoy cansado, tengo fuerzas. No, se trata de los demás. Se trata del Señor, se trata de su obra, se trata de su iglesia, se trata de las almas perdidas. Cuando dejo de pensar en mí mismo y pienso más en las personas que me rodean, entonces estoy comenzando a caminar el sendero de Cristo Jesús. Y ese es el tercer punto: imitar. Crecer, restringirme por amor y por último, imitar. Verso 31. Entonces, dice Pablo, como una respuesta, porque si te has percatado y has leído con atención, Pablo salta diciendo: por motivo de conciencia propia o conciencia del otro, yo tengo que restringirme. E inmediatamente él mismo dice: pero ¿por qué me voy a restringir por la libertad del otro? ¿Por qué tengo yo que cambiar mi comportamiento por otros? La respuesta, verso 31. Si comes o bebes o haces cualquier cosa, hazlo para la gloria de Dios. Por eso te decía, cuando yo pienso en mí mismo, no estoy viviendo para la gloria de Dios, porque solo estoy pensando en mi propio bienestar, solo estoy pensando en mi propia comodidad, solo estoy pensando en mi propio beneficio personal. Eso no es vivir para la gloria de Dios. Vivir para la gloria de Dios es cuando pongo las necesidades de los demás por encima incluso de las mías. Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo, dice, ni a judíos, ni gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Termina diciendo: sed imitadores de mí, como yo, dice Pablo, imito a Cristo. Nuestro estilo de vida entonces debe estar marcado por la búsqueda de la gloria de Dios. Esto implica nuestros pensamientos, nuestras prioridades, nuestras decisiones, nuestro testimonio. Estoy buscando que con todo aspecto de mi vida Dios sea glorificado. Que cuando la gente vea mi matrimonio diga: wow, gloria a Dios, porque la verdad que sí, si uno obedece la palabra, tu matrimonio va a estar bien como el de este hermano o de esta hermana. Cuando mis colegas en el trabajo me vean y digan: wow, gloria a Dios, porque de verdad la Biblia no enseña que hay que ser ocioso, ladrón, como a veces la gente piensa de los cristianos, sino que acá hay un cristiano honesto, honesta, que está sirviendo a Dios, que no tiene necesidad de robar, que no miente, que no le roba horas a su empleador, que está haciendo las cosas bien, que es de buen testimonio. Acá veo unos niños que están siendo criados por padres cristianos. Gloria a Dios, porque estos muchachos no están ahí pegados al celular, no están con las mañas ahí de los niños de ahora, las niñitas que tienen 5 años y ya las visten como si tuvieran 20, o los chiquitos que tienen creo que 7 años y son más lisurientos que lo que yo era cuando estaba en la universidad. No, estos niños están creciendo bien, los están educando bien. Entonces la palabra sí funciona. O cuando ven una iglesia que no es una iglesia fría, muerta, impersonal o religiosa, sino es una iglesia de gente imperfecta, pero que está buscando agradar a Dios, que está sirviendo al Señor, que está predicando la palabra. Entonces la gente dirá: gloria a Dios, porque esta iglesia no es grande por sus instalaciones, sino es grande por el corazón de la gente que está ahí. O cuando estoy llevando una relación de enamoramiento, de noviazgo, y no estoy ahí escondidito en el parque, ahí haciendo cochinaditas, no, que la gente me puede ver.
Y sin temor, ni vergüenza, ni nada, estoy llevando mi matrimonio, mi enamoramiento, mi noviazgo en santidad, delante de todos, sin nada que ocultar, sin nada que arrepentirme. Entonces, gloria a Dios, porque sí se puede hacer las cosas bien. Hermano mío, cuando hacemos las cosas bien, Dios es glorificado. Amén. Cuando hacemos las cosas bien, Dios es glorificado. Cuando usted crece, Dios es glorificado. Cuando usted es de bendición a los demás, Dios es glorificado. Nuestro estilo de vida no debe ser de tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Es decir, mi vida debe ser un canal que muestre a otros el evangelio, no que aparte a las personas del evangelio. Por ello es importante que mi testimonio sea uno que anime a los demás a seguir al Señor y que honre su palabra. No es sencillo, hermanos. No es sencillo. Pero es algo que debiéramos procurar. Es algo que debiéramos procurar. Le contaba a mi hermano, por la gracia del Señor, ahorrando, pude arreglar el choque que tenía en mi carro, para que a los 2 días me lo volvieran a chocar. Amo a los mototaxistas, hermanos. Y su manera tan prudente de manejar. Bueno, no ha sido tan grave como el anterior, pero igual fue un choque. Entonces yo venía calentito ya con los mototaxistas. Y le contaba a mi hermano que la vez pasada, hace 2 días creo, llego a la casa, yo me cuadro antes para poder mover las tranqueras que pongo para que no se ponga otro carro ahí, y para cuadrar mi carro. Y justo me cuadro yo, el carro está prendido, porque voy a mover las cosas y regreso, y se paran dos mototaxistas detrás. Y a uno no se le ocurrió mejor cosa que apúrate, petillo, apúrate. Hermano, le soy sincero, me subió la sangre más rápido, así. Así estuve de hacer algo que no debía hacer. Pero gracias al Señor, acuérdate, Rubén, eres pastor. La gente sabe acá que eres cristiano. La gente sabe acá que eres cristiano, eres pastor. ¿Te puedes calmar? Decir una voz dentro de mí, ¿no? Solamente le dije, ¿te puedes esperar o te has apurado? Le digo, nada más. Pero claro, con mi vocecita y con mi linda cara que Dios me dio, el muchacho. Pero a eso voy, le digo, o sea, gracias al Señor pude reaccionar a tiempo porque en mi barrio todos saben que soy cristiano, que soy pastor. Entonces imagínate qué hubiera pasado si me vuelve el increíble Hulk. Claro, yo me salía con la mía, ya venía calentito con los mototaxistas, ya me la saco, qué lindo, me vengué. Pero, ¿cómo queda el testimonio? ¿Me entiende? Oren por su pastor, hermanos. Hay una guerra con los mototaxistas, así como hay entre Jehová y Amalek, de mí los mototaxistas hay un... Nuestro estilo de vida debe ser uno de bendición para los demás, hermanos. Por eso Pablo dice, tenemos que tener el mismo pensamiento que tuvo Cristo Jesús, porque Él no buscó agradarse a sí mismo, Él buscó obedecer a Dios. Filipenses 2 dice eso, ¿verdad? Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose hombre, tomando forma de siervo. Y estando en la forma de siervo, se humilló aún más, ¿verdad? Entregándose a la muerte y a muerte de cruz. Entonces, ese sendero, ese camino, ese estilo de vida, ojo que Pablo dice, este no es un mandamiento para los pastores nada más. Este no es un mandamiento para los líderes. Este mandamiento está dirigido a todos los creyentes, hermanos. No solamente el pastor o los pastores o los ancianos tienen que imitar al Señor Jesús. Todos tenemos que imitar al Señor Jesús. Amén. Todos los creyentes tenemos que buscar imitar al Señor Jesús. Este es un mandamiento global. Pablo se esforzaba, por eso que él dice, ser imitadores de mí, porque yo busco imitar al Señor Jesús. Yo estoy buscando activamente darle la gloria a Dios con mi vida. Entonces imítame porque yo me estoy esforzando en hacerlo. Seamos imitadores entonces, hermanos, del Señor Jesús.
de Pablo y de todos aquellos que como Pablo están buscando hacer la gloria de Dios, están buscando la gloria de Dios, están buscando activamente que Dios sea glorificado. Ahora, esto no solo se trata de autosuperación cristiana, y se lo dije al inicio, esto no solamente es crecer por crecer, esto no solamente es el discurso vacío de la teología de la prosperidad que te dice que tú tienes que ser rico, grande, poderoso. No estamos hablando de eso, estamos hablando de que crezcas, pero crece en una dirección, en la dirección de que tu crecimiento sea de bendición para los demás, sea de testimonio del Evangelio y te permita darle la gloria a Dios. Que la gente al verte diga, este es un hombre, una mujer esforzado y valiente, que en medio de las diferentes circunstancias de su vida sigue buscando darle la gloria al Señor, que en medio de las carencias, las dificultades que todos enfrentamos, aún así tu corazón es más grande que tu necesidad y tú te esfuerzas por darle la gloria al Señor. A ese tipo de personas, hermanos, Dios bendice, que tienen corazón, que tienen deseo de salir por encima del promedio de las personas, que dicen, no, yo solamente doy un poquito nomás y hasta ahí nomás. No, hablamos de personas que se entregan por completo, una vida cristocéntrica. Si estás dándole la gloria a Dios, hermano, vas a crecer, vas a ser de bendición y vas a ser semejante a Cristo en cada área de tu vida. Entonces, vivir para la gloria de Dios equivale en esencia a imitar al Señor Jesús, a imitar su vida. Estudia su vida, lee los evangelios, imita al Señor Jesús, estudia las epístolas de Pablo, imita a Pablo. Y si encuentras a un hermano o hermana que es de imitar, imítalo. Mira su servicio, mira su testimonio, mira su esfuerzo, su entrega, imítalo, para que el Señor se lleve toda la gloria. Termino. ¿Qué quiere Dios que sepas y que hagas, hermano? Vivir para la gloria de Dios, es decir, vivir corandeo en la presencia de Dios, es más que un cliché, es un estilo de vida. No solamente decir gloria a Dios, aleluya, sí, es parte de, pero es mucho más grande. Es vivir en cada área de mi vida para que el Señor sea glorificado. Recuerda que nuestra naturaleza humana es egoísta. Por naturaleza no vamos a querer hacer eso, pero yo tengo que ser intencional en buscar que Dios sea glorificado a través de mi vida. Pregunta, y te animo a que te lleves esa pregunta en tu mente, en tu corazón, a tu casa. ¿Qué cambios puedes hacer en tu vida para la gloria de Dios? En tu comunión con Dios, en tu matrimonio, en la crianza de tus hijos, en el trabajo, en tu servicio a la iglesia, en el mundo en que te desenvuelves. ¿Qué cambios, qué ajustes, qué decisiones tienes que tomar? ¿Qué cosas tienes que dejar? ¿En qué puedes mejorar? Yo creo que todos podemos mejorar en algo, ¿verdad? Yo creo que no hay nadie aquí que diga, no, yo estoy perfecto. Yo creo que no, yo creo que todos podemos siempre ajustar algo. ¿En qué áreas de tu vida puedes ajustar más las cosas para que Dios sea más glorificado en tu vida? Eso yo no te lo puedo decir. Que el Señor te muestre, que tú tomes las decisiones. Crece y desarróllate para la gloria de Dios. Piensa en los demás antes de decidir algo. Y en todo lo que hagas, mi querido hermano y hermana, busca imitar al Señor Jesús. Porque si hay alguien digno de imitar, ese es el Señor Jesucristo. Si hay alguien que entregó su vida por completo para darle la gloria a Dios, ese es el Señor Jesucristo, que vivió en obediencia perfecta a Dios. Ese es tu estándar, hermano. No bajes el nivel. A ese estándar tenemos que llegar. Que Dios bendiga su santa palabra. Vamos a orar. Padre celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. Nos entregamos a ti, Señor, y te suplicamos que por medio del Espíritu Santo de Dios, que conoce nuestros corazones, traigas luz, Señor, convencimiento de qué áreas en mi vida, Señor, yo tengo que cambiar. No necesariamente porque sean pecaminosas o no. Claro, si yo estoy cometiendo algún pecado, Señor, es obvio que tengo que dejarlo. Y ayúdame, Señor, a tener un corazón arrepentido para abandonar todo tipo de pecado consciente que te ofende. Pero, Señor, oro no solo por esos pecados que a veces están claros y que a veces de repente no queremos dejar, pero me refiero, Señor, sobre todo a esas prácticas, hábitos, costumbres, Señor, que a veces arrastramos del mundo, que no necesariamente tal vez son pecaminosas en sí mismas, pero que no nos ayudan, Señor, que nos retrasan, que no permiten que seamos todo lo que tú quieres que nosotros seamos, que retrasan esa restauración que tú quieres empezar en nuestras vidas, que no son de bendición para mi matrimonio, que no son de bendición para mis hijos,
que no son de bendición para mis hermanos en la iglesia, que no me ayudan a crecer en el ministerio, en el don que tú me has dado, que no me ayudan a hacer testimonio al mundo que me rodea, que me frenan, Señor, en las capacidades y llamado que tú me has dado. Señor, te pido que por medio del Espíritu Santo nos hagas ver a cada uno de nosotros, conforme a nuestra propia realidad, a nuestro corazón y a lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Permítenos ver, entender y dejar lo que tengamos que dejar para poder ser personas que realmente te den la gloria a Dios, que te den la gloria a ti, Señor, en cada área de nuestras vidas. Queremos ser una iglesia que te dé la gloria a ti. Queremos ser una iglesia, Señor, no preocupada necesariamente en el tamaño o en los ingresos, en otras cosas. No queremos ser una iglesia preocupada, en primer lugar, en darte la gloria a ti. Porque si te damos la gloria a ti, tú nos vas a llevar a un crecimiento. Tú nos vas a guiar hasta donde tú quieras. Ayúdanos, Señor, te pedimos. Ayúdanos a ser imitadores de aquel que murió por nuestros pecados, de aquel que se entregó en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, de aquel que derramó su vida en obediencia para darte la gloria. Porque Él dijo, Señor, cuando estaba acá en la tierra: Padre, yo te he glorificado, he acabado la obra que me diste que hiciera. Tu Hijo te glorificó, Señor, y nosotros, como creyentes en tu Hijo amado, queremos también glorificarte. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.